importante, ya que debe dar el apoyo a la mujer para comenzar. Exprésate en voz alta. Signos de alarma que la totalidad. golpear. Los adolescentes tienen derecho a orientación y métodos anticonceptivos. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es territorio seguro. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Bien, bajo el lema Mi cuerpo es territorio seguro, la Secretaría de Salud de Bogotá y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han creado este espacio. Es un espacio para que podamos hablar en voz alta. Y lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo. Hemos hablado de diferentes temas que nos interesan a todos. Temas que tienen que ver con nuestra salud física, emocional y social. Todo esto con el fin de aportar algunos elementos que nos puedan ayudar en la construcción de una sociedad más digna, más justa y más equitativa. Para el tema de hoy hemos escogido un lugar muy apropiado y ya ustedes van a saber por qué. Estoy en pleno corazón de Chapinero, en un sitio que se llama El Patriarca. En El Patriarca, la gran mayoría de personas que vienen acá son hombres. ¿Por qué? Porque es un sitio donde se juega billar, como ustedes han podido ver. ¿Por qué tiene que ver con el tema? Porque hoy vamos a hablar de masculinidad. Por eso estamos aquí, donde supuestamente está lo masculino. Aquí vienen los hombres a divertirse, aquí vienen los hombres a pasar chévere, etcétera, etcétera. Muy bien, de eso vamos a hablar hoy, de masculinidad. Y para eso hemos invitado a un panel maravilloso que yo se los voy a presentar. Ellos son el doctor Javier Omar Ruiz, miembro del colectivo Hombres y Masculinidades. Bienvenido, doctor. Está también Marco Martínez, antropólogo del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional y actualmente está trabajando con la Secretaría de Integración Social. Muchas gracias. Bienvenido. Doctor Ricardo Zamudio, psicólogo, en estos momentos está trabajando como acompañante de los procesos sociales con mujeres. Bienvenido también. Gracias. Y Román Huertas, pedagogo. En este momento forma parte de la campaña El Lazo Blanco, que lucha contra la violencia contra las mujeres. Gracias por acompañarnos. Y les voy a presentar a Rafael Núñez. Rafael es promotor juvenil de la localidad de Bosa. Él también va a dar sus opiniones desde la adolescencia de cómo se ve, cómo se vive la masculinidad. Pero antes de entrar en materia con nuestros panelistas, yo los quiero invitar a que ustedes vean y escuchen qué piensa la gente en la calle acerca de qué es la masculinidad. Para mí masculinidad es cumplir con ciertos parámetros que me dicta, más que la sociedad, me dicta mi corazón. Es tratar bien a una mujer, es conservar el sitio de uno como hombre. Masculinidad es pues trabajar, el trabajo de hombre y de mujer, igual. Ser masculino es un hombre responsable, íntegro, churro en sí también. Masculinidad es sentirse fuerte, hacer cosas que sean de trabajo duro. Para mí masculinidad es tener todas las cualidades que tiene un hombre. Masculinidad significa que uno tiene que asumir muchas responsabilidades y tenerlas para con uno mismo y con la familia. Masculinidad es la toma que tienen los hombres desde pequeñitos y el desarrollo que tienen, la diferencia que se marca entre un hombre y una mujer desde pequeño. Dárselas de guapo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces con nuestros expertos de qué se trata este tema. Empecemos con Ricardo. Hablemos y empecemos por la pregunta, digamos, más esencial. ¿Qué es la masculinidad? Gracias, María Cecilia. Podríamos decir que la masculinidad es el conjunto de características sociales y culturales que nos han dicho de qué es justamente ser un hombre. Por ejemplo, cuando nos dicen, cuando somos pequeños, los niños no lloran, aunque tengamos dolor, nos están diciendo algo que es prohibido para los hombres, no podemos llorar.
Cuando nos dicen los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, por ejemplo, nos están diciendo la cocina, la culinaria es un espacio prohibido para los hombres. O igualmente cuando nos dicen los hombres deben ser valientes, deben ser arriesgados, son valores, son características que se han asociado a lo que significa ser hombre en nuestro contexto. Con lo que significaría la masculinidad. Exactamente. O sea, y digamos que es aprendido, ¿no es cierto? Por supuesto, yo creo que eso es muy importante. El hecho de nacer hombres biológicamente no significa que social y culturalmente no se vayan atribuyendo una serie de características, y en eso radica la masculinidad. Es una construcción social que igualmente se puede deconstruir o se puede desbaratar. Podríamos tener otras ideas acerca de lo que es la masculinidad. Podríamos decir entonces que es como un estereotipo, ¿no es cierto? Es correcto. Sí. Esos estereotipos hacen parte como de un libreto, podríamos compararlo como un libreto. Ajá. Cuando nace el niño, la sociedad tiene un libreto y le va aplicando ese libreto. Hay unas frases, como ya decía Ricardo, y lo va formando de tal manera que va siendo el hombre o con esa masculinidad ideal que tiene esa sociedad. Y asimismo a las mujeres. Claro, igualmente las mujeres, igualmente. ¿Cuáles serían esos espacios para desarrollar o en los cuales la sociedad hace que el hombre se desarrolle o desarrolle su masculinidad? ¿Cuáles podrían ser esos espacios? Yo creo que todos los espacios, porque siempre estamos en referencia a las demás personas y ante todas las demás personas nos estamos mostrando como hombres y las mujeres en su caso también como mujeres. Pero también hay unos espacios que son relegados, por ejemplo la cocina, ¿sí? Por ejemplo los oficios domésticos, también por ejemplo la crianza. ¿Y cuáles serían esos espacios privilegiados? Acompañar al papá a trabajar en el camión, por ejemplo, o los niños campesinos en el campo, o los niños urbanos, por ejemplo, en las salas de video. Son espacios donde nos estamos conociendo como hombres. El juego de fútbol, por ejemplo. El fútbol, exacto. El tejo también, este mismo espacio. El billar. Acá donde estamos. Exactamente. Un lugar donde se juega billar es un lugar eminentemente masculino. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede con los espacios que generalmente han sido, entrecomillémoslo, de propiedad femenina y los hombres empiezan a incursionar? La cocina, por ejemplo. Un hombre que cocina es un chef, hay que tenerle respeto porque es el chef. Si es una mujer la que cocina es una cocinera común y corriente. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? O sea, el hombre para ganar terreno en espacios que generalmente han sido designados para las mujeres, tiene que adoptar una actitud, digamos, diferente, como de poder, de mando, para que sea respetado en esos espacios. Sí, ¿Cómo funciona eso? Haciendo referencia a lo de la cocina, pues es más desde la condición, ¿sí? Los hombres que se ven abocados a asumir tareas u oficios domésticos se ven abocados justamente o por condición social y muchas veces no por voluntariedad. Entonces casi que se vuelve en la cotidianidad hombres solidarios que ayudan en las tareas domésticas, pero que muchas veces no logran llegar a reflexiones más profundas frente a la condición de la masculinidad. ¿Sí? Se coloca un sofisma circunstancial. O sea, circunstancialmente, económicamente, es viable que estemos en la casa aportando en el hogar, desde la tarea doméstica, teniendo camas, cuidando hijos. ¿Sí? Lo importante de eso es que el acercarse de cualquier manera a esos espacios sí ha hecho que muchos hombres se replanteen condiciones de masculinidad. Y entonces encuentra uno con que la ternura existe, con que el afecto es una condición que también los hombres manejamos. Y eso de alguna manera va generando otra condición frente a esos espacios. Claro, y ahí es importante revalorar lo masculino, porque lo masculino siempre se lo toma como algo positivo, como algo más importante, por algo que está por encima de lo femenino. Y el ser hombre, por lo menos en una ciudad como Bogotá, o por lo menos en Colombia, es siempre en construcción y en oposición a algo femenino. Y por eso tantos hombres nos cuesta trabajo asumir papeles domésticos, porque es desvalorado, porque es algo que se considera que no es tan importante, que no es tan útil y que en últimas desprestigiaría nuestro ser hombre ante los demás. Pero cuando lo asumimos desde una lógica de poder. Entonces, por eso, como vos decías, si yo ya entro en el ámbito que me estaba antes vedado, que era la cocina, si yo entro, ya yo no soy cocinero, soy chef. Entonces, naturalmente que hago una transformación de ese espacio para incorporarlo en la lógica masculina, en la lógica de poder y dominación.
Ahí va entonces otra pregunta. ¿Por qué será que siempre lo masculino está enmarcado o yo no sé cuál sería el término, pero o asociado con algo que tiene que ver con la violencia? Normalmente cuando se habla de violencia intrafamiliar, de no sé qué, son los hombres los que están ahí. Es muy raro las mujeres violentas, aunque obviamente que existe, pero ¿por qué está como que uno dice masculino violento? Es como una cosa que va ahí junta. Está asociado el uso de la fuerza al ser hombre, está asociado el demostrar que uno tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, y eso incluye la violencia porque es un lenguaje, es algo que me permite decir a los demás algo, imponer a los demás algo, hacer que me obedezcan también. Y ahí sí, en oposición a lo femenino, las mujeres pareciera que estuvieran construidas de peluche, de pétalos de rosa. E incluso queda muy mal que una mujer sea agresiva. Se le enseña desde muy pequeña, no sea brusca, siéntese bien. Y a los hombres, por el contrario, sea varoncito, utilice la fuerza, no se deje de los demás. Si le van a pegar, usted responda. No, si ven una mujer fuerte, dicen que es marimacho. Exactamente. Y si ven un hombre utilizando el afecto, entonces dudan de su sexualidad. Exacto. Yo creo que es muy importante hacer referencia a que este valor de la masculinidad, socialmente hablando, de lo fuerte, de la violencia, del autoritarismo, se refleja en el ámbito de lo público y en lo privado. Se ve tanto en la vida de pareja, en lo relacionado con la violencia intrafamiliar, en el trato con los hijos, pero también lo vemos en la calle a la hora de resolver cualquier tipo de conflicto que se podría solucionar de una manera tranquila, pacífica. Pareciera que la única manera es la fuerza, es la violencia, y si no la utilizas, eso te hace poner en duda un poco ese valor, esa masculinidad. No eres hombre si no peleas y si no eres agresivo. Ajá. Esa es como la ley de la calle, una cosa así. Exacto, ni siquiera de la calle. Ni siquiera. Cuando uno mira los contextos donde el hombre socializa, desde que es niño hasta que es adulto, todo el tiempo está vinculado a retos y a demostraciones. Tú tienes que demostrar que corres más, que pegas más fuerte, que no lloras, que aguantas más dolor. Eso de alguna manera está creando conductas violentas frente a mí como hombre, como persona, y obviamente las voy a desencadenar contra otros, porque también es la forma en que puedo argumentar lo que soy. Se convierte en el único argumento muchas veces. Claro, de hecho, los hijos normalmente al papá no le tienen respeto sino miedo. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. Porque hay siempre un común denominador de la manera como nos crían y nos criamos, y es el de anular a todo tipo de sentimientos afectuosos y demás. Solo un sentimiento o una emoción nos permiten la rabia, la expresión de la agresividad. Para eso sí tenemos todo el permiso posible para hacerlo, para lo demás no. De ahí que traduzcamos que la relación con las demás personas tenga que ser mediante la única emoción que nos permiten, la rabia, la agresividad, la violencia, el golpe. Bueno, ahora, esta carga que se le pone al hombre desde que nace, porque eso es llevar encima también un bulto muy grande toda la vida, ¿no? Como claro. Tengo que ser fuerte, claro. tengo que... ¿Cómo influye esto en las relaciones de pareja a nivel sexual? ¿Cómo se manifiesta esa misma masculinidad en la relación sexual entre parejas? Pues bueno, yo podría de pronto señalar que cuando los hombres nos hacemos hombres, tenemos como 3 mandatos que nos orientan de qué manera vamos a comportar en lo sexual. Hay uno es que para nosotros es muy importante, digámoslo, técnicamente se llama falocentrismo, pero coloquialmente nos podríamos decir la importancia que tiene el pene erecto en la vida y en la simbolización de nuestra sexualidad. En segundo lugar, la obligación de la penetración, de tal manera de que yo no puedo concebir una relación sexual sin la penetración. Y en tercer lugar podríamos hablar de aquello que podemos llamar parentalidad sexual, o sea, es obligatorio tener sexo, de tal manera de que yo no me puedo aguantar, es lo que decimos generalmente en el común denominador, entonces uno no puede aguantarse. Esas 3 pautas van a marcar la relación en general con su pareja o con el resto de mujeres, y se va a convertir la vida sexual también igualmente como una demostración. Voy a demostrar que efectivamente soy hombre porque tengo o cumplo estas características. De hecho, un hombre que, entre comillas, falla, o sea, si no tiene una erección constante, larguísima, etcétera, etcétera, es como que es menos hombre. Claro, exactamente. También Así tiene es que ver
cómo nos pensamos como hombres frente a las mujeres, porque cuando hablamos de género y hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, los hombres asumimos que las mujeres son parte de nuestra propiedad, ¿sí? Que el cuerpo de ellas es nuestro y nos da el derecho de ir allá a conquistarlas además, ¿sí? En toda la parte del cortejo y en determinados casos, pues disponer del cuerpo de ella cuando queramos. Es muy común, por ejemplo, en casos de abuso sexual en la pareja, que el hombre borracho o después del trabajo venga y pida favores sexuales, porque esa es mi mujer, ese es mi cuerpo y yo simplemente me voy a desahogar y voy a tranquilizarme un poco y luego seguir tranquilo, durmiendo. Yo creo que también es muy importante hablar de cómo esa responsabilidad se vuelve en una carga que te impide muchas veces disfrutar tu sexualidad, tu estar tranquilamente sin sentir que tienes que responder a. Y hay un mito, y es que el hombre es más activo, la mujer es la receptora, digámoslo así, más pasiva. Y yo creo que está demostrado que eso es absolutamente falso. La mujer también puede ser muy activa, pero los hombres también podemos disfrutar no haciendo nada. Es decir, simplemente estando, siendo nosotros mismos. Precisamente trabajando con hombres jóvenes, uno se da cuenta que hay muchos tipos de masculinidad. Y como comentaba Ricardo, al ser la masculinidad una construcción social y cultural, esta cambia de lugar en lugar, de tiempo en tiempo, y lo que uno comienza a valorar es que hay distintas formas de ser hombre, ¿sí? Algunas válidas, otras no tan válidas, pero que precisamente reflexionando cómo soy yo como hombre nos damos cuenta, primero que somos distintos, pero también que podemos cambiar y que podemos hacer acciones propositivas precisamente buscando la igualdad en la familia y buscando respetar los derechos de las demás personas. De hecho, el mismo desarrollo de la sociedad, hacia dónde vamos, los problemas económicos en las familias, hacen que, por ejemplo, las mujeres que están trabajando, muchas veces su compañero, su marido, su esposo, como se llame, no tiene trabajo y tenga que desempeñar el rol que debería desempeñar ella según nos ha mostrado la sociedad. ¿Es posible que esto nos lleve realmente algún día a tener una sociedad donde sea más pareja, ese tipo de roles, donde sean más parejos? Yo creo que es posible y tenemos que avanzar hacia allá, no solo en el sentido de asumir una responsabilidad, sino en el sentido de que los hombres también nos podemos disfrutar a los hijos, mucho. Claro. Nos podemos disfrutar hacer un almuerzo rico, nos podemos disfrutar organizar nuestra vivienda, nuestro espacio. Eso también es parte de la vida, solo que nos ha sido vetado. Pero yo creo que esa construcción es posible. Y para que esa construcción sea posible es fundamental la transformación nuestra como hombres, nuestra idea de lo que significa ser hombres, pero igual las ideas que las mujeres tienen respecto de lo que significa ser mujeres y ser hombres. Exacto. Obviamente hoy tenemos un público casi un 90 y tanto % hombres contra unas cuantas mujeres que se han dignado venir a este lugar tan masculino. Vamos a escuchar las preguntas que tienen los hombres acerca de este tema. Empezamos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues me he dado cuenta que en la mayoría de empresas he visto trabajando más mujeres que hombres. ¿Será que las mujeres nos están quitando el trabajo? A ver, señores, ¿serán que las mujeres le están quitando el trabajo a los hombres o que hoy en día está más repartidita la cosa? ¿Cómo será? Bien particular la manera como lo pregunta el amigo, porque está planteando como que las mujeres nos están quitando una responsabilidad y un rol social que es la de ser proveedor. Pues no lo pongamos así. Yo creo que ha sido el esfuerzo de las mujeres por reivindicar también su derecho a participar en la producción de un país. Entonces, evidentemente, hace parte se va incorporando a estos espacios productivos. Apareciera como que son más, es que apenas empiezan a aparecer, a llenar esos espacios. No es por desalojo o por desplazamiento. Otra cosa es que los hombres traducimos esa presencia de las mujeres en términos de que si ella participa, me desalojó, me quitó lo que era mi propiedad. Yo creo que también, de todas maneras, hay un elemento importante y es que en este mundo globalizado, con el modelo económico actual que tenemos capitalista, si hay algo que se llama la feminización del trabajo precario. ¿Qué significa esto? Que las grandes empresas prefieren vincular a las mujeres porque socialmente son más vulnerables, no por el hecho de ser mujeres,
pero sí por el hecho de que tienen muchas veces la responsabilidad de una familia sola, entonces difícilmente van a pensar en organizarse o en tener tiempo, en organizarse incluso sindicalmente para exigir sus derechos. Entonces, en ese sentido, digamos que hay una preferencia mundial de contratar mujeres y especialmente para trabajos, digamos, muy operativos. ¿Pero quién hace eso? ¿Los hombres? Seguramente los hombres y los las empleadores mujeres también, hombres. con mentalidad patriarcal. Pero también hay que ver que precisamente en el contexto de pobreza que vive un país como el nuestro, muchos hombres desde muy temprana edad salen del colegio, salen del sistema educativo, también mujeres, y no tienen la posibilidad de esta educación que antes era privilegiada para los hombres. Ahorita pues no podría asegurar, pero sí se está viendo una mayor calificación de las mujeres, también un favorecimiento de las políticas hacia las mujeres, hacia su vinculación al mundo productivo, también al mundo educativo, y lo que vemos es que precisamente por la responsabilidad de ser hombres y de mantener un hogar, de proveer, de dar dinero, muchos hombres no terminan el bachillerato y comienzan de una a hacer estos oficios exactamente operativos. Adicional a eso, hay que mirar que la gran cantidad de plazas laborales que están ocupando las mujeres también tienen cargados otro tipo de violencia, y es la económica. O sea, muchas veces la remuneración económica frente a las necesidades que hablaba Ricardo, que tiene una ama de casa, pues muchas veces la ama de casa que tiene a cargo todo el peso de sus hijos, pues en silencio acalla el mal pago que tiene por su servicio, pues porque tiene toda una obligación a cuestas, ¿no? Entonces hay otros elementos que se combinan que hacen que ese tipo de violencia sea más silenciosa, ¿sí? Y mucho más difícil de detectar. Bueno, sí, también es porque ya las mujeres también, lo que tú decías, yo no sé, se han preparado mejor, se han abierto más espacio, han luchado, las mujeres han luchado mucho también por que se les respete ese lugar también que tienen dentro de la sociedad, que no sea únicamente el de madres y allá guardadas en la casa, sino que se están haciendo valer. Tenemos más preguntas. A ver. Pues yo por lo que les he escuchado decir, la masculinidad es como un comportamiento o algo así. Que es bueno o malo lo de ser masculino, porque pues he escuchado que lo que dicen es que es malo, es un comportamiento errado. No. ¿Ser masculino? Sí, yo creo que no hay que ponerle esa carga negativa o positiva, no es malo ni bueno, ¿no? Ser masculino es ser hombre, lo podríamos colocar en ese plano. Hay tantas masculinidades como hombres o posibilidades de ser hombres en el mundo, ¿sí? ¿De dónde viene la connotación negativa de la masculinidad? Pues de todo lo que culturalmente nos han vendido que es ser macho. Tal vez el término sea macho. El machismo. ¿Sí? El machismo es como el término más común entre la cotidianidad cuando uno habla de masculinidad. Entonces asocia uno masculinidad con machismo, pero la masculinidad no tiene por qué ser mala, todo lo contrario. Lo que estamos buscando es reivindicar esas condiciones humanas que harían que la masculinidad tuviera más colores y no solo el matiz de la violencia, el del castigo, de la represión. Yo creo que lo que se pone en cuestión es el modelo de masculinidad, no la masculinidad en sí misma, porque la palabra no nos dice muchas cosas. Si masculinidad significa iniciativa, si significa ternura, si significa compartir responsabilidades y afectos con las mujeres, si significa equidad en la participación política, que viva la masculinidad. Claro. Pero si la masculinidad es violencia, es agresión, no expresión de sentimientos, eso no le sirve ni a las mujeres ni nos sirve a nosotros. O sea que hay modelos de hombría que lo deshumanizan a uno, así como hay modelos de ser mujer que también deshumanizan a las mujeres. Si el modelo de la mujer es que debe ser sumisa y aguantarse todo, eso deshumaniza. Igual, si a mí me dicen que para ser hombre yo tengo que ser un estreñido emocional, eso me deshumaniza. Entonces, de ahí que eso es lo que queremos transformar. Bueno, no me podía quedar sin decirles, como el tiempo en televisión es tan corto, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Pero como el tema amerita seguir hablando de él, porque todavía hay muchas cosas de las que queremos hablar con respecto a la masculinidad, entonces nos vamos a ver en nuestra próxima emisión para seguir hablando de masculinidad y seguir hablando